Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre moles, número de Avogadro, masa molar y al final del video resolvemos los ejercicios 5.2, 5.3 y 5.5. Comenzamos. Muy bien, en este video vamos a hablar un poco de lo que son los moles, número de Avogadro y también algo de lo que es masa molar. Mol es una palabra, es una unidad que se refiere para hablar acerca de la cantidad de sustancia. Cuando en un ejercicio te piden que calcules la cantidad de moles, la cantidad de átomos, la cantidad de aniones o cationes, te está diciendo que puedas decir cuántos moles hay. Un mol es un grupo de 6,02 por 10 a la 23 partículas. Esto es un número, ¿sí? O sea, es 60200000000 de acá para atrás con 23 ceros atrás. Es un número muy grande. Entonces, un mol es un grupo de todas esta cantidad de partículas. 6,02 por 10 a la 23. Estas partículas pueden ser átomos, moléculas o cationes o aniones, por ejemplo. Entonces, cuando nos piden cantidad de una sustancia, nos están pidiendo cuántos moles de esa sustancia hay. O sea, sería cuántos grupos de 6,02 por 10 a la 23 partículas hay, no sé, en una determinada masa de esa sustancia, en un determinado volumen de esa sustancia. Bien, ¿y qué es la masa molar? La masa molar es la masa de un mol de sustancia, o sea, la masa de 6,02 por 10 a la 23 partículas de esa sustancia. Podría ser átomos de esa sustancia, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de una sustancia, 6,02 por 10 a la 23 cationes o aniones de cierta sustancia, dependiendo del ejercicio que corresponda, ¿sí? O sea, es cuánto pesa, cuántos gramos pesa un mol, un grupo de 6,02 por 10 a la 23 partículas de una sustancia que yo esté estudiando. En la tabla periódica yo puedo saber las masas molares de los distintos elementos. En esta tabla periódica la masa atómica se encuentra acá. Este numerito de acá arriba es la masa atómica, o sea, la masa de un átomo. Si yo a esta masa le pongo unidad de gramos, o sea, 10,81 gramos, estaría diciendo que un mol de átomos de boro pesa 10,81 gramos, o sea, 6,02 por 10 a la 23 partículas de boro pesan 10,81 gramos. La unidad que le ponemos a esa masa que nos informa la tabla periódica es gramos por mol. En ese caso, cuando la masa atómica que nos informa la tabla periódica está acompañado de esta unidad, se refiere a un mol de ese átomo, o sea, a 6,02 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. Entonces, vamos a probar a resolver el ejercicio 5.2, así que acá ya tenemos nuestro apunte teórico, como siempre, que vamos a hacer ejercicios, tenemos que tener la teoría cerca y la tabla periódica. Ahora es súper importante tener una calculadora científica. Si no tienen calculadora científica, consigan de algún vecino, de algún amigo, pero es importante tener una. Entonces el 5.2 nos pide de el aluminio poder calcular cuál es la masa molar, el número de átomos. El ejercicio 5.2 nos pide del aluminio poder calcular la masa y número de átomos presentes en 2 moles de átomos de aluminio. Acá hay cierta información que yo voy a poder sacar
de la tabla periódica. A mí me gusta hacer a veces esta tablita donde yo pongo la información que tengo y lo que quiero calcular. Acá yo puedo poner la información que tengo y acá lo que quiero calcular. La información que tengo acerca del aluminio se va a encontrar en la tabla periódica. La tabla periódica me dice que un mol de átomos de aluminio tiene una masa de 26,98 gramos. Entonces, yo sé que un mol de aluminio tiene una masa de 26,98 gramos. ¿Y cuántos átomos hay en este mol de aluminio, en estos 26,98 gramos? Y si es un mol, va a haber 6,02 por 10 a la 23 átomos de aluminio en este mol y por ende en esta masa, porque esta masa corresponde a este mol. Ahora me pregunta, en 2 moles de aluminio, ¿cuál va a ser la masa y cuál va a ser el número de átomos? Entonces, yo sé que un mol de aluminio, vamos a arrancar por la masa. Tiene una masa de 26,98 gramos. 2 moles de aluminio, ¿qué masa va a tener? Hago una regla de 3 simple. Como hago 2 moles por 26,98 y bueno, divido 2 por 26,98 me da 53,96. Esta es la masa de 2 moles de aluminio. Ahora vamos a ver el número de átomos. Yo sé que un mol de aluminio posee 6,02 por 10 a la 23 átomos. O sea, un número de Avogadro de átomos. Este número es el número de Avogadro. Un mol de aluminio posee un número de Avogadro de átomos. Entonces, 2 moles de aluminio, ¿cuántos átomos va a tener? 2 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 1. Hago 2 por, ¿y cómo escribo el 6,02 por 10 a la 23? Es 6,02, la tecla X, 23. Ahí me da 1,2 por 10 a la 24. Y lo pongo con 2 cifras significativas. 1,20 por 10 a la 24 átomos. Ahora vamos a pensar el ejercicio 5.3. Me dice que hay que calcular la cantidad, o sea, siempre que me piden cantidad, lo que me está pidiendo es los moles. ¿Sí? Los moles y el número de átomos en 100 gramos de helio. Vamos a ver primero qué información tenemos. En la tabla periódica vamos a poder ver que un mol de helio tiene una masa de 4 gramos. Un mol de helio tiene una masa de 4 gramos, ¿sí? Y ¿cuántos átomos tiene un mol de helio? Un mol de helio tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de helio. Un número de Avogadro de átomos de helio hay en un mol. Entonces, cuando tenga 100 gramos, que era lo que me preguntaba el ejercicio, ¿cuántos moles, qué cantidad de helio voy a tener y cuál va a ser el número de átomos de helio? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que un mol de átomos de helio, ¿cuánto pesa? 4 gramos. Entonces, 100 gramos de helio, ¿qué cantidad de helio, cuántos moles de helio hay en 100 gramos? Sería 100 por 1 dividido 4. Son 25 moles de helio.
Bien, ¿y qué número de átomos hay en 100 gramos de helio? Yo sé qué cosa ahora, que en 4 gramos, que corresponde a un mol, tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, 6,02 por 10 a la 23 átomos, que son los átomos que hay en un mol, ¿qué masa tienen? Tienen una masa de 4 gramos. Entonces, 100 gramos, ¿cuántos átomos voy a tener? 100 por 6,02 exponente a la 23 dividido 4. 1,50 por 10 a la 25. En realidad este 0 lo tendría que redondear para arriba porque acá al lado tengo un 5. Entonces sería 1,51 por 10 a la 25 átomos de helio. Y por último vamos a desarrollar el 5.5. Me dice que en 22 gramos de un metal puro, que no sé quién es una incógnita, tengo 2,41 por 10 a la 23 número de átomos. Y me pide en el punto A indicar el símbolo del metal y en B calcular la masa de 6,05 moles de ese metal. Bien, entonces primero vamos a ver qué información tenemos. Nos dice que 22 gramos de ese metal posee 2,41 por 10 a la 23 átomos. Entonces, la información que tengo es que 22 gramos de este metal tiene átomos 2,41 por 10 a la 23. Lo primero que me pide es indicar el símbolo químico en el punto A. ¿Quién es este metal? Lo que yo podría hacer es calcular la masa de un mol y a través de la masa molar poder determinar quién es este metal. Y sabemos que un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Es decir, si 2,41 por 10 a la 23 átomos del metal incógnito pesa 22 gramos, 6,02 por 10 a la 23 átomos del metal, ¿cuánto va a pesar? 6,02 exponente a la 23 por 22 dividido 2,41 exponente a la 23. Me da que la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos del metal, que sería lo mismo que decir un mol de átomos del metal, es 54,95 gramos. Si voy a la tabla periódica voy a ver que el manganeso tiene una masa de 54,94 gramos. Entonces podemos decir que esto corresponde al manganeso. Bien, entonces este metal es el manganeso. El B nos pide calcular la masa de 6,05 moles de el manganeso. ¿Qué es lo que yo sé? Que un mol de manganeso tiene esta masa. Un mol de manganeso tiene una masa de 54,95 gramos. Entonces, 6,05 moles de manganeso, ¿qué masa tiene? Hago 6,05 por 54,95 y me da 332,44.
gramos, ¿sí?